Hola María, ¿qué Hola tal? Jesús, ¿qué tal? Adelante. Hola María, ¿qué tal? Bueno, pues primero darte las gracias por la profesionalidad con que has llevado el procedimiento tan largo y luego, tal y como te dije por teléfono, hay mucha gente que a raíz del vídeo que grabamos hace poco y publicamos en las redes, pues me está preguntando que qué es exactamente lo que gana, porque no entienden lo que quiere decir la vulneración de un derecho fundamental, como en mi caso se ha vulnerado. Entonces, pues porque lo expliques un poco y que la gente pues conozca y sepa a qué se refiere exactamente la juez. Muy bien, pues mira, te voy a contar. El procedimiento que tú iniciaste, ¿vale? Lo que tú estabas pidiendo a la jueza del juzgado de lo social es que declarara que se ha vulnerado un derecho fundamental, como tú indicas. En concreto, lo que le pedías es que se declarara que se había vulnerado tu derecho fundamental a la libertad sindical. Un derecho fundamental es un derecho que está reconocido en la Constitución, son los derechos más importantes que como ciudadano tenemos y que tienen evidentemente un amparo y una protección más especial, más rápida, ¿vale? Más singular. En tu caso, bueno, pues tú lo que le estabas planteando al juzgado de lo social número 3, que es el que llevó el procedimiento, relatándole una serie de hechos y una serie de circunstancias que te habían ocurrido y de la que tú, bueno, habías sido víctima de una serie de actuaciones realizadas por parte de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras Aragón. Tú le relatabas pues, una serie de hechos y le pedías que el juzgado considerara si se había vulnerado ese derecho a la libertad sindical. ¿Vale? De todos los hechos que tú relataste, el juzgado consideró que todos habían resultado probados, que el sindicato no había rebatido ninguno de tus hechos. Esto es importante porque la sentencia sí que recoge 11 hechos fundamentales o en esos 11 puntos pues relata, pues, como indicamos, hechos de especial relevancia que te impidieron realizar acción sindical y ejercer tu derecho a la libertad sindical y que ellos en ningún momento rebatieron y que a su juicio pues, vulneraron ese derecho fundamental y entendió que tu derecho fundamental debería ser de alguna forma resarcido, se te concedió un daño moral por esos perjuicios que se te ocasionaron y se le pidió al sindicato que restableciera ese derecho que tú tenías y que cesara en cualquier tipo de comportamiento o actitud que hubiera tenido. Y por poner un símil en una empresa, por ejemplo, como... Sí, pues mira, lo van a entender muy fácil. Este procedimiento es importante por el hecho de que estamos demandando a un sindicato. El sindicato es bueno, la figura principal que tiene que defender los intereses de los trabajadores. Exacto. Es decir, ellos son los que normalmente denuncian a las empresas porque están vulnerando libertades, o sea, el derecho a la libertad sindical de los trabajadores, de los afiliados que tratan de proteger y de defender los intereses de los trabajadores. Pues en este caso es el sindicato el demandado, es el sindicato el que no ha defendido los intereses y los ha vulnerado. Pues eso, en un símil sería pues una demanda de un trabajador contra una empresa que vulnera su derecho a la libertad sindical, a un afiliado que trata de defender los intereses de los trabajadores de esa empresa y la propia empresa impide a este afiliado, pues, por ejemplo, organizar reuniones dentro de la propia empresa. Bueno, cualquier tipo de comportamiento de acción sindical es limitada por la empresa, pues ese trabajador, ese afiliado iría a demandar a la empresa. En este caso te ha tocado a ti demandar pues, a un sindicato, a una federación, porque ellos eran los que estaban vulnerando tu derecho. Vale. Y a ver, en cuanto a las medidas que se me aplicaron, a mí me ha llamado la atención sobre todo las medidas cautelares, la gravedad de esas medidas cautelares a mi juicio, y quería saber un poco la valoración tuya, el no dejarme entrar a la sede no solo de Zaragoza, sino de toda España, de comisiones obreras, a lo que es al local sindical. Claro. Incluso miembros de la Ejecutiva de Aragón decir en una reunión que si me veían allí, pues que lo dijeran inmediatamente para tomar medidas, porque yo estaba entrando a un local sindical La verdad es que me sorprendió mucho que dentro de vuestra normativa interna sancionadora tuvierais este tipo de medidas, porque realmente es una medida cautelar la que te impusieron, pues bastante grave, de mucha entidad, ¿vale? Porque te impidieron entrar no solo a la sede de Zaragoza, que es donde tú realizabas acción sindical, o sea, tenías tus elementos para hacer esa acción sindical, sino a cualquier tipo de sede del sindicato en toda España. Esto, no sé, por buscar un símil, es
casi como una medida de alejamiento en el ámbito penal. Es decir, de alguna forma, evidentemente, no te están limitando tu capacidad de moverte por la ciudad de Zaragoza, pero te están impidiendo acceder a un lugar donde, bueno, pues es tu casa, porque al final eres afiliada a ese sindicato. Entonces, a mí me resultó extraño y me resultó de una cierta gravedad. Por suerte, bueno, la jueza entendió la gravedad de esa medida cautelar y entendió que esta medida cautelar, junto con otra serie bueno, esta medida cautelar que te impidió hacer una serie de actuaciones y de defensa de intereses, vulnera un derecho fundamental, la libertad sindical, y te ha resarcido con esta sentencia. Pero verdaderamente a mí me pareció de una gravedad absoluta. Sí, sí, es un planteamiento que los afiliados de comisiones obreras tendrían que revisar. Sí, yo creo que sí, que deberíais hacerlo. Que estas medidas cautelares pues no deberían estar en unos estatutos de un sindicato como es comisiones obreras. Así es. Comentarte también, si quieres, ya por un tema, una cuestión pues más jurídica, ¿vale? Porque, bueno, para los compañeros letrados que puedan ver este vídeo, pues les podrá interesar cuál fue la oposición del sindicato a nuestros argumentos. Bueno, pues resumirlo, la base del sindicato, la defensa del sindicato, por un lado, se basaba en que lo que se llama litisconsorcio pasivo necesario. Ellos consideraban que deberíamos haber demandado, o sea, haber pedido que fueran demandados la confederación del sindicato Comisiones Obreras. Ellos consideraban que habían tenido participación en este procedimiento sancionador y que deberían ser demandados. Nosotros ya indicamos que quien verdaderamente había vulnerado tu derecho fundamental habían sido la Federación de Zaragoza, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Zaragoza y la estatal. La confederación no había tenido una participación o no había violentado tus derechos. Así lo consideramos y así lo consideró su señoría también, que desestimó esta excepción de litisconsorcio pasivo necesario. Otra de las oposiciones argumentaban que en el interno ya se te había resarcido porque te habían dado la razón. El propio sindicato, el órgano más garantista del sindicato, había reconocido que no tenían razón al sancionarte y te dio la razón en el interno. Entonces, el sindicato planteó, o las federaciones demandadas plantearon que no tenías derecho, no tenías acción que reclamar porque ya había sido resarcida. Aquí también su señoría, la jueza, les indica que durante 7 meses tú sufriste estas medidas cautelares. Se te impidió, como decimos, hacer acción sindical y se violentó un derecho fundamental. Y estos 7 meses, de alguna forma, deberían ser resarcidos y debería reconocerse que durante este tiempo tú sufriste una vulneración de un derecho fundamental. Un daño. Eso es. Otra de los postulados de defensa del sindicato era que, bueno, pues que esto tenía una vía ordinaria, no sería este procedimiento, el de tutela de derechos fundamentales, el que deberíamos haber utilizado, sino que una vía ordinaria que tiene, pues bueno, otro tipo de procedimiento, ¿vale? Su señoría consideró que tampoco tenían razón y que en este caso hemos acreditado sobradamente que se ha vulnerado un derecho fundamental y la vía que hemos utilizado era la adecuada, la vía de vulneración de derechos fundamentales, de tutela de derechos fundamentales. En cuanto a los hechos, como te he indicado con anterioridad, nada oponen a lo que nosotros manifestamos, por tanto, no dicen que hemos mentido en los hechos, por tanto, su señoría consideró que todos los hechos que habíamos puesto en liza estaban acreditados y probados con la documental y con la testifical que depuso en el acto de juicio, el testigo que tuvimos en el acto de juicio. Y considero que esta vulneración tiene que ser resarcida en lo económico porque se te ha causado un daño personal, un daño moral, y fue condenado. El sindicato, las federaciones demandadas fueron condenadas también a que te resarcieran económicamente. Y entonces, a ver, yo tengo una duda. Si Comisiones Obreras no ha rebatido nada, los hechos están probados porque la juez dice que están probados, el recurso que ahora ha recurrido, ¿qué significado tiene? Yo sin ser profesional en esto, me imagino que es pues por dilatar en el tiempo, porque a ellos también les interesa, porque dentro de 2 o 3 años, ¿quién se acuerda de todo esto?
Claro. como pasa en otros procedimientos. Claro. A ver, tenemos que tener en cuenta que este procedimiento, estos hechos son del 2018, estamos en el 2020, ha pasado tiempo y como dices, si vamos dilatando el procedimiento, pues la gente ya no se acuerda de lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que evidentemente esto también obedece pues, bueno, una táctica un poco dilatoria, ¿vale? Para alargar lo que puede ser una sentencia final que llegará con el tiempo y bueno, pues la gente ya se habrá olvidado. Entiendo que tiene que ser así. Bueno, también es importante formular un derecho, o sea, fundamentar o formular un recurso porque, claro, la entidad de esta condena es grave. Es la segunda condena a esta federación, a estas federaciones por vulnerar el derecho a la libertad sindical. ¿Vale? Sí, claro, porque está la del compañero Rubén, que Eso también, es. porque esta sentencia me imagino que pasará, o sea, el recurso al mismo TSJ. Lo va a llevar la sala, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, va a analizar también, como decimos, como analizó el caso de Rubén. Sabemos que en el caso de Rubén también desestimó su recurso, nos dio la razón el caso de Rubén y bueno, no lo sé, yo creo que va a seguir un poco la misma línea, en eso confío, en que se desestime su recurso porque creo que bueno, que pocos argumentos en cuanto a los hechos probados tienen. No lo hicieron en su momento, no rebatieron nuestros hechos probados y en cuanto a la fundamentación jurídica, yo creo que la sentencia está muy fundada y bueno, confiemos en que el Tribunal Superior de Justicia pues desestime su recurso y mantenga este y lo pronunciamiento. que me comentaste también respecto a lo de Rubén, que te había chocado, que el TSJ condenará en costas a un sindicato, porque así es, normalmente... Así es. El Tribunal Superior de Justicia condenó en costas al sindicato, le obligó a pagar los honorarios del letrado que había actuado en la defensa de Rubén, considerando que estaba defendiendo intereses particulares y no intereses del sindicato, porque tenemos que saber que los sindicatos no son condenados en costas cuando defienden intereses del propio sindicato, ¿vale? Intereses generales. Pero en este caso el Tribunal Superior de Justicia consideraba que no, que estaba defendiendo intereses particulares y nunca del sindicato, por eso hubo una condena en costas en ese procedimiento. Creo que si insisten por ahí, así debería ser el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, condenándolos en el mismo sentido como hizo con la sentencia de Rubén, condenándolos en costas. Bueno, María, pues permíteme que cierre yo el vídeo con un mensaje de optimismo y en positivo, porque hay que denunciar estas prácticas. Estéis en un sindicato o estéis en una empresa, no hay que tener miedo, hay que avanzar en derechos y en libertades y es la única manera de hacerlo, organizándoos y con un buen asesoramiento. Yo he tenido la suerte con María, pero es el consejo que os doy y el mensaje de optimismo y en positivo, aparte de lo mal que se pasa, pero al final tiene su recompensa.